Buenos días, este es mi comentario del Evangelio de San Juan, el capítulo 21. Aquí Pedro decide regresar a su trabajo de antes, pues él era pescador, y les dice a los demás discípulos: me voy a pescar. Y los otros discípulos dijeron: vamos contigo. Entonces entraron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Pedro había sido escogido por Jesús para que fuera la roca principal de la iglesia que Jesús vino a construir, y su ejemplo fue regresar a su vida de anterior. Los discípulos que estaban junto a él decidieron seguirlo. Él era el líder, y lo que estaba haciendo él, ellos lo iban a seguir. Dice aquí que cuando amanecía, Jesús se les apareció y les preguntó: ¿no tienen ningún pescado? Y ellos respondieron: no. Les da instrucciones de que echen la red al lado derecho de la barca para que encuentren pesca. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que habían obtenido. Cuando Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa que se había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Lo que aquí esto me hace ver es que Pedro ya se había quitado la ropa, ya había regresado a su vida anterior, pero cuando ve a Jesús y se da cuenta de que es Él, se vuelve a poner la ropa y se va al encuentro de Jesús. Esto me hace recordar cuando Jesús comenzó su ministerio, manda llamar a Pedro y a los hijos de Zebedeo, quienes en esta ocasión también estaban con Pedro, a que lo siguieran. Pero después de su muerte, ellos regresaron a su vida anterior. Aquí Jesús no les reclama nada, al contrario, ya tenía el desayuno listo. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro en 3 ocasiones si lo amaba. La respuesta de Pedro siempre fue: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y en cada ocasión Jesús le pide: apacienta mis corderos o pastorea mis ovejas. Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le vuelve a repetir la misma petición: apacienta mis ovejas. Esto me hace pensar en Ezequiel 34. En todo el capítulo, Dios se dirige a los pastores de Israel. En todo el capítulo, Dios les hace una serie de reclamos porque sabe que no están cuidando a sus rebaños, que se visten con la lana y que matan las ovejas, pero no cuidan del rebaño. Es un capítulo largo de 31 versículos, pero básicamente lo que Dios les está diciendo es que como no las cuidan, Él se va a encargar de ellas y que no volverán a ser presa de las naciones ni serán devoradas por las fieras, que vivirán seguras y nadie les infundirá temor. Dice en el versículo 30, entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo, y afirmo también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Y aquí Dios mismo muestra cuánto amor y cuidado tiene por sus ovejas. Y es el mismo amor que Jesús muestra por nosotros. Y es por eso que le pide a Pedro tantas veces que cuide de sus ovejas. Porque Pedro ya se había desviado de lo que Jesús lo había preparado para ser un líder. Jesús conocía perfectamente a Pedro, sabía que lo había negado en 3 ocasiones. Jesús sabía que Pedro ya había dejado el trabajo al que Jesús lo encomendó, pues había regresado a su vida anterior. Y sin ningún reclamo, les preparó el desayuno. Y pienso cuánta paciencia Jesús tiene con mi vida, que a pesar de recibir tantas enseñanzas, de ver tantos milagros, es muy fácil desviarse del camino que Él nos ha
mostrado, que a mí me ha mostrado, que es muy fácil querer regresar a vivir la vida de antes, esa vida que no tiene sentido sin Dios, y que es muy fácil olvidarme o olvidarnos del camino que Él nos ha mostrado. Todas las cosas que Jesús ha hecho en mi vida son muchísimas. Así también como aquí el versículo 25 dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Y es tanta la cantidad de cosas que Jesús ha hecho en mi vida, y aún así cabe el riesgo de alejarme de Él con tanta facilidad. Y pues esto me causa mucho temor, porque si Pedro mismo se alejó del camino, ¿cuánto más yo, que ni siquiera conviví con Jesús y que solamente estoy aquí por fe? Y puedo ver que nadie, pero nadie está exento de alejarse de todas las cosas que Jesús vino a enseñar y de los milagros que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Pues ese es mi comentario por hoy. Muchas gracias y que tengan un bonito día.